Buen día, bonito día para todos ustedes, amigas y amigos que nos sintonizan a diario en Venezuela y en otras partes del mundo en esta primera emisión de Noticiero de Televen. Estamos culminando la semana, se nos va también el mes de febrero, hoy es viernes 28. Comienza mañana pues el tercer mes de este año 2025. Importante entonces que estén allí siempre, que nos apoyen, que se involucren, que participen, que envíen sus mensajes, que realicen sus denuncias sobre servicios públicos, en fin. Y envíen siempre esas notas tan agradables, sí, llenas de mucha calidez y de mucho respaldo a lo que realizamos acá, nuestro trabajo en esta primera emisión de Noticiero de Televen. Bueno, recordamos siempre desde la apertura cuál es el punto de contacto, la línea o dirección de contacto para que ustedes se involucren. Trabajamos con la red social Instagram, cuya dirección es @el_noticiero Televen, @el_noticiero Televen. Es importante, ¿no?, que ustedes sigan enviando esos mensajes. Siempre al final hacemos un pequeño resumen, son muchos y a veces nos apena no poder presentarlos todos, pero es que no tenemos el tiempo suficiente y la rigurosidad de la televisión en estas cosas, pues, en ese sentido nos obliga a ello. Bueno, comencemos a trabajar y a elaborar sobre una agenda de trabajo, una agenda de noticias nacionales e internacionales bien importantes. Bueno, siguen repercusiones en el país y también internacionalmente sobre el tema Chevron. La decisión que tomó el gobierno de Donald Trump de revocar la licencia, en principio, de esta empresa petrolera que, en alianza con Petróleos de Venezuela, venía trabajando en diversos campos, fundamentalmente a través de Petropiar en la faja petrolífera del Orinoco. El gobierno, pues, ha evidenciado su malestar, lo expresaba la vicepresidenta ejecutiva como también otros voceros del gobierno hace 2 días, aquí lo reseñamos ayer en esta primera emisión, y ayer nuevamente, pues el más importante vocero del gobierno, como es el presidente de la República, Nicolás Maduro, se refería al tema. Hacía cita de que ciertamente Venezuela no necesitaba de otros, no necesitaba de los Estados Unidos para tratar de ordenar las cosas, mantener la economía y asumir los compromisos que tiene con la sociedad como tal, no es lo que se entendía de sus palabras. Sin embargo, en un tono conciliador, pudiera decirse de esta forma, Maduro señaló que siempre que haya igualdad de condiciones, siempre que sea un trato entre iguales, pues el gobierno venezolano estaría en disposición de retomar cualquier tipo de contacto con el gobierno de los Estados Unidos, luego de esta decisión que revoca la licencia a partir de mañana sábado 1 de marzo de la empresa petrolera Chevron, que es una de las más importantes del mundo. Pero a esto que señalaba Maduro, pues también se sumaban otras opiniones, como la del ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, quien había ofrecido previamente declaraciones hace 2 días también sobre ello, y también, bueno, las diversas interpretaciones que surgen sobre el impacto y el efecto que pudiera tener esta situación. En los Estados Unidos, adicionalmente, ayer se recogió una declaración que ofreció a un medio de comunicación social el secretario de Estado Marco Rubio, señalando que esta iniciativa de revocar licencias petroleras y de gas que pudieran tener vinculación con el gobierno venezolano va a continuar. No se sabe hasta ahora si podrá renovarse la solicitud que hizo de renovación de licencia la Shell junto con el gobierno de Trinidad para la explotación junto a Venezuela de la plataforma continental del país, de nuestro país, que tiene una importante cantidad de gas, que es también no solamente para Trinidad y Tobago, para Venezuela por el ingreso de recursos, sino también como un buen suplidor pudiera convertirse de los países europeos que han tenido deficiencias por la guerra entre Rusia y Ucrania y las limitaciones o restricciones que se impuso a propósito de esta confrontación armada. Entonces, hay que estar pendientes, esto que dijo Rubio, lo que han dicho otros voceros, y a nivel de lo que opinan los economistas, los analistas
del episodio o de este hecho. Algunos dicen que no va a tener una repercusión tan importante porque al final de cuentas el grueso de ese petróleo era parte del pago que Venezuela daba a Chevron por una vieja deuda que tenía. Chevron se llevaba el petróleo y lo refinaba en la costa este de los Estados Unidos, sobre todo los crudos pesados. Venezuela recibía beneficios por comisiones, por pago de regalías, de impuestos, además de todo ello, pues los empleados de la empresa, que al parecer tendrán hasta el mes de agosto, y Chevron tendrá en este caso hasta el mes de agosto, posibilidades de cerrar sus operaciones en el país. No es de inmediato, se cierra, digamos, la licencia como tal a partir de mañana 1 de marzo, pero todo el proceso de desmontaje, si es que ocurre, a menos que repentinamente vengan otras decisiones y aparezca el gobierno de los Estados Unidos con otra estrategia, o Chevron negocie con el gobierno venezolano otra forma de explotar y exportar petróleo venezolano. Todos son especulaciones. Entonces, se decía ello. Sin embargo, ese importante volumen de recursos que dejaba Chevron, por las razones que citábamos, sí servía, atención con esto, para inyectar dinero en las mesas de cambio, para inyectar dinero en el torrente cambiario, en lo que es el mercado cambiario como tal, para tratar de contener la paridad dólar-bolívar y que no se dispare. ¿Qué va a ocurrir? ¿Cuál será la estrategia? Bueno, no lo sabemos desde ahora, pero es de imaginar que el gobierno debe estar trabajando en ese sentido para evitar que esa estampida se presente al no tener los recursos que utilizaba por regalías o comisiones o impuestos que recibía por la actividad de Chevron acá. Entonces, ¿con qué lo va a sustituir? Porque eso evidentemente es un marcador fundamental de los precios y eso ejerce una presión significativa en la inflación y ese es el gran temor que existe. Así que bueno, esperemos en ese sentido que otros elementos, pero en términos generales es lo que se conoce. Bueno, también otros voceros o integrantes del Partido Republicano en los Estados Unidos celebraron la decisión que tomó el gobierno de Donald Trump. En fin, esto evidentemente que ha generado malestar y evidencia también una enorme preocupación del país. Háganle seguimiento a esto porque esto puede tener efectos, así que es muy importante. Bueno, seguimos. Siguen los actos litúrgicos y seguirán organizándose. Hay un bonito episodio de misas este próximo domingo 2 de marzo en la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria, donde están los restos del por ahora beato, pero ya canonizado José Gregorio Hernández. Todavía no es santidad hasta que no se oficialice luego del acto vaticano y luego previamente de la decisión del consistorio de cardenales y obispos. Entonces, bueno, habrá concentración, habrá misas, mucha gente sigue visitando el santuario como tal y prepárense y organícense porque va a haber mucha actividad, no solamente en la iglesia de la Candelaria, en la capital de la República, sino también en otras iglesias del área metropolitana y también en otras iglesias del país, en otras capitales del país, en otros estados, en otras localidades. Enhorabuena porque hay regocijo por esta situación. Siguen algunos representantes de la Iglesia Católica expresando su júbilo en este sentido y bueno, no es para menos el primer santo venezolano en muy poco tiempo ya oficialmente. Por cierto, ayer a nivel de la Asamblea Nacional se determinó que cuando se escoge el día y se realiza la ceremonia formal en el Vaticano, será declarado en Venezuela Día de Júbilo Nacional. Muy probablemente no hay actividades y algunos actos también pues acá en el país, en las iglesias, hasta que llegue también, quizá probablemente el mismo día, ese gran acto oficial que se realizará probablemente, como nos explicaba un sacerdote en la entrevista de ayer, Gregory Lobo, en un estadio. Ojalá sea el Monumental, ¿no? Si no hay actividad en ese sentido, una vez que se oficialice. No hay fecha definida, pero muy probablemente antes que culmine el año. Bueno, retomamos opiniones de Nicolás Maduro en un acto público donde participó ayer, refiriéndose al tema de los indocumentados, al tema de los migrantes. Dijo que la mayoría de los que han regresado al país no tienen ningún tipo de actividad criminal, pero en forma contundente, en forma apreciable. Esos señalamientos que se han hecho en forma genérica no corresponden precisamente a lo que se ha dicho desde los Estados Unidos.
Y además acusó a dirigentes de la oposición política venezolana de promover el desprestigio y la descalificación, fueron sus palabras, de los migrantes que regresan a Venezuela, que las puertas del país están abiertas, que son necesarios para la recuperación nacional. Bueno, matices del discurso que presentaba ayer, pues, en un acto público, Nicolás Maduro. Seguimos. Dentro de la agenda nos encontramos con que el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, pues rechazaba lo que denunció la dirigente opositora María Corina Machado, de que su residencia en el día de ayer en la urbanización Los Palos Grandes, en el municipio de Chacao, del estado Miranda, habría sido o estuvo en propósito de ser allanada. Decía Cabello que esto fue un show, que fue un autoallanamiento, que eso no correspondió a la verdad, que era un montaje. Recordó el episodio del 9 de enero, del 10 de enero, en fin, y otro episodio también del 23 de enero. En suma, los voceros del gobierno y particularmente el ministro del Interior, pues le restó importancia a esta situación, porque se denunciaba y lo hizo en forma pública a través de videos y en los portales de internet. Lo denunció María Corina Machado. Bueno, los preparativos del carnaval. Ayer ya oficialmente se dio inicio al dispositivo de seguridad 2025 en un acto que presidió precisamente Diosdado Cabello, ministro del Interior, en Los Próceres. De acuerdo a información que se maneja, habrá un despliegue en todo el territorio nacional de 190.495 efectivos de la Fuerza Armada, de la Policía, de Defensa Civil, de las policías, no solamente la nacional, sino también las policías estatales y las policías municipales. Aumentó el porcentaje de efectivo cerca de un 20% en comparación con el número de personas que se desplegaron durante el año 2024. Esto para tratar de evitar el mayor número de incidentes, sobre todo en las carreteras, en las autopistas, incidentes de tránsito, ¿no? Y había un llamado que se recuerda que hacía el propio Diosdado Cabello sobre el tema de los motorizados, recordándoles que ellos van a ser las principales víctimas y que tomen conciencia de la situación cuando circulen por carreteras, por avenidas, por autopistas de las diferentes partes del país. Así que bueno, desde ayer están desplegados los efectivos. Vamos con temas internacionales. Estamos por recibir alguna información en cualquier momento, quizás sea un poco más tarde, sobre la reunión que sostendrán hoy en Washington el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el de Ucrania, Volodymyr Zelensky, para, en principio, no hay confirmación definitiva, firmar un acuerdo sobre minerales o las llamadas tierras raras, que es una forma, como lo plantea en forma pragmática el gobierno de Donald Trump, de que se le pague lo que ha dado durante tanto tiempo para mantener a Ucrania en su confrontación armada con Rusia. Se habla de más de 120.000 millones de dólares que habría ofrecido el gobierno o habría otorgado el gobierno de Biden al gobierno de Ucrania. Y en ese sentido, Trump dijo que ya no más. Si quieren apoyo de defensa, más no armado, ni tampoco para que continúe la guerra, porque quiere acabar con ella, pues tendrán entonces que resarcir a Estados Unidos con la firma de un acuerdo. No se sabe nada en detalles, son por ahora generalidades que ha manejado el propio Donald Trump. Ya veremos y reseñaremos esta situación. Por lo demás, Europa tensa sus relaciones con los Estados Unidos por el tema de Ucrania. Se suspende una reunión que iba a haber entre el responsable o la responsable de Asuntos Exteriores de la Unión Europea con también autoridades de los Estados Unidos. Europa exige estar presente en todo este proceso para buscar la paz. Sin embargo, esto es básicamente una decisión, al parecer, que será bilateral entre los Estados Unidos y Rusia, entre Donald Trump y Vladimir Putin. Bueno. Seguimos, este señor Trump sigue sacudiendo al mundo porque también ayer, en declaraciones desde la Casa Blanca, decía que a partir del 4 de marzo entonces, porque no ha habido la suficiente fortaleza y el suficiente vigor para enfrentar el tema de las drogas y del envío de drogas a los Estados Unidos, desde China con el fentanilo, también desde México y Canadá, él sigue con su línea de establecer aranceles.
A China se le subiría un 10% más para llegar a un 20%. Hay que ver cómo responde la dirigencia de la República China. Y Canadá y México están trabajando con celeridad para evitar esos aranceles que sobre el orden del 25% podría establecer el gobierno de Donald Trump. Ayer, por ejemplo, como un gesto, el gobierno de la señora Claudia Sheinbaum entregó 29 narcotraficantes que tenían solicitud para ser juzgados en los Estados Unidos. Y Canadá se está moviendo con celeridad, según ha anunciado el primer ministro Justin Trudeau, para evitar que esos aranceles puedan llegar a partir del 4 de marzo. Vamos con la salud del Papa. Bueno, sigue recibiendo apoyo de oxígeno, pero salió después de 14 días de la fase crítica por su neumonía. Está mejor, lo cual no quiere decir que ha superado la situación ni mucho menos, o que pueda tener, ojalá que no ocurra, una recaída, pero bueno, está en mejor posición, por decirlo de alguna manera, y recibiendo pues cada cierto tiempo el apoyo de oxígeno. Y cerramos con lo internacional, porque otra vez desde los Estados Unidos nos llega que la fiscal de ese país ha dispuesto que se entreguen los documentos de aquel famoso adinerado que se suicidó en aquellos casos de acoso y violación, Jeffrey Epstein. Pues bien, se harán públicos documentos donde al parecer había relaciones y vínculos y amistad y quién sabe si algo más en esa conexión con el señor Jeffrey Epstein y gente importante de los Estados Unidos y otras partes del mundo. Bueno, ¿qué tenemos en deportes? Bueno, muchas cosas. Los venezolanos en los entrenamientos de grandes ligas, algo del fútbol internacional, partidos que se reanudan, proyecciones sobre lo que puede pasar en la retoma de los partidos la semana que viene de la UEFA Champions. En fin, muchas cosas importantes de qué hablar en el segmento deportivo.